Bienvenidos a este diálogo de Fundación Esquipulas. Hoy tengo el gusto de conversar con dos referentes de muchos temas en Guatemala, doña Otilia Luch de Cotí y también con Amílcar Pop, a quienes me voy a tomar pues unos momentos para presentarlos nada más, porque pues tienen una hoja de vida, yo diría, muy interesante y además de mucha contribución al desarrollo del país. Doña Otilia Luch es educadora, es política, es maya quiché guatemalteca, por supuesto, es activista a favor de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general, de los derechos de los pueblos originarios, ha sido vicepresidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, ha sido representante de Guatemala en UNESCO y bueno, ha tenido muchísimas otras responsabilidades también en la función pública y siempre en el trabajo por los derechos humanos. Y también nos acompaña Amílcar Pop, que pues ha sido diputado, es un dirigente también de pueblos originarios, abogado, político, actual diputado en el Parlamento Centroamericano, por hacer un resumen muy breve para el tema que nos convoca, y yo les agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación, porque vamos a hablar precisamente de comprender un poco más desde la visión de los pueblos originarios lo que está pasando de esta defensa por la democracia en Guatemala, en un diálogo intergeneracional también que hemos querido plantear con estas dos visiones, con su experiencia. Creo que todos hemos visto las manifestaciones, estas marchas que empezaron en Guatemala por esa convocatoria de los 48 cantones que ya llevan pues más de un mes de estar vigentes, de estar articulando. Hay muchos símbolos que hemos visto a lo largo de estas manifestaciones, pero todo empezó con ese llamado y con ese liderazgo de los 48 cantones, y entonces queremos comprender un poco más desde la visión de ustedes cómo están analizando lo que está pasando en Guatemala, qué significa toda esta organización. Luego vimos ahí otros símbolos y estábamos conversando, ¿no, doña Oti? Doña Oti, con mucho cariño, que ya no es solo los 48 cantones, sino los 49, el 50 y el 51 de esa autodenominación, que han tenido otros espacios, otros símbolos como el tonelito, ¿verdad? El tonelito, o la ceiba, los jóvenes que se están juntando en la ceiba en la Universidad Rafael Landívar. Hay muchas cosas muy interesantes pasando en esta defensa de la democracia y nos complace tenerlos a ustedes acá para hablar al respecto, para comprenderlo, para oxigenar muchísimo más este tema y para comprendernos también. Así que gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Esquipulas y particularmente quien la ha fundado, quien dirige, especialmente usted, Olinda, que ha sido el brazo derecho de esta fundación y el pilar sobre todo de la promoción de las actividades que llevan en favor de la democracia, en favor de la libertad y la justicia de Guatemala. Es el país el que pesa acá, ¿no? Entonces yo creo que nos sentimos complacidos con Amílcar de estar aquí juntos, encontrarnos, por supuesto, y creo que para esto estamos para conversar qué es lo que estamos observando de nuestra propia perspectiva, ¿no? Eso nos va a interesar muchísimo, tener sus visiones, yo diría también un poco desde adentro del movimiento, ¿no? Y viéndolo desde muchas lecturas, así que de verdad que estamos muy interesados en profundizar un poco más en esto, con esa falta que nos hace a los guatemaltecos comprendernos, entendernos, reconocernos más, ¿verdad? Así que yo quiero dejarle los micrófonos, si quieren vamos a empezar, ¿con quién empezamos? A ver, hacemos acá, vamos a empezar con doña Oti, por esa visión de lo que conversábamos, de cuál es su lectura, qué es lo que está pasando, cómo lo está viendo usted. Bueno, yo lo veo desde el punto de vista de un antes y un después, o sea, el punto de inflexión que ha marcado el levantamiento de los pueblos indígenas. Para nosotros es el levantamiento, ¿no? Los bloqueos son del otro lado, ¿no? La otra cultura que la ha denominado así porque tiene otra perspectiva, pero nosotros la denominamos de esta forma, por lo mismo de que hay un levantamiento también de conciencia, ya de los pueblos indígenas, de las juventudes especialmente, y este levantamiento pues también levanta la fuerza y levanta la visión de que somos un país y que los pueblos que hemos estado siempre marginados, discriminados,
por las secuelas que se han fortalecido por reproducciones del colonialismo, todo lo que vivimos en esas temporadas, que han marcado la historia de Guatemala, y la última, pues para mencionarla, fue el enfrentamiento armado interno, o sea, el conflicto armado interno. Otros momentos le hemos llamado también la guerra, ¿verdad? La guerra y el genocidio que hubo, pues prácticamente, como son los antecedentes que hoy estamos viendo, en donde por eso le podemos ver el punto de inflexión del pueblo de Guatemala, pero especialmente de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que hoy los pueblos, los territorios, han dejado ya, no es que lo hayan dejado, sino que no va a ser el principal, el elemento, digamos, local. Hoy asume el papel de lo nacional, pero no descuidan lo local, por supuesto, ¿eh? Tiene que ver también una transformación, un desarrollo también para nuestros pueblos en calidad y sobre todo desde las lógicas, desde el pensamiento y la mirada de los pueblos indígenas. Entonces, la lectura de hoy es prácticamente vernos como un país en la diversidad, y sobre todo el reconocimiento y el respeto que también debemos de mantenernos entre los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas, y particularmente quien todavía no tiene esa capacidad de entender de que los pueblos indígenas estamos como estamos, pero que hoy nos hemos lanzado con nuestras voces y sobre todo con acciones de levantamiento. Yo creo que es también de ponerle atención, ¿no? Entonces yo creo que los que no han querido ver es porque son ciegos o no quieren escuchar, ¿no? Sin embargo, ha sido un despertar también ya, sobre todo en la metrópoli. Ciertos sectores también han visto, y yo creo que ahora tienen que pensar. Yo creo que hoy no pueden dejar a los pueblos indígenas sin la interlocución con los pueblos, con las mujeres, con las juventudes especialmente. Entonces no pueden desligarse ya de un diálogo permanente con todos los sectores poblacionales. Entonces yo creo que la lectura va siendo en ese sentido de que nos estamos viendo ya como un país diverso. Entonces ya no monocultural, ya no un Estado discriminador, sino que tiene que ser un Estado, como muy bien lo hemos planteado en otras décadas, un Estado incluyente, un Estado con políticas, presupuestos, con esa tendencia de tener esa sensibilidad, de vernos que los presupuestos también deban llegar a las localidades, ¿no? Pero políticas también diferenciadas, enfoques diferenciados, con base a derechos, ¿no? Entonces yo creo que como pueblos, en relación a nuestros derechos colectivos, queremos verlo ahora reflejado. Entonces yo creo que las mismas autoridades ancestrales nos han dado hoy una lección fundamental, no solo para el país, sino para el mundo, de que los pueblos indígenas tenemos nuestras propias formas de organización, esa forma de encontrarnos, y que llevamos realmente los consejos de las generaciones anteriores. Esto no es nuevo, esto es ancestral, esto es milenario. Por eso es que en cada pueblo se utilizan vocablos súper interesantes. El pishap, por ejemplo, para nosotros es el consejo, ¿no? Pero también el pishap lo vemos en las casas, en los matrimonios, en cualquier actividad, porque siempre hay mayoras y mayores en donde nos dan los consejos, pero está el gran consejo, pues, ¿verdad? Entonces yo creo que el pishap es algo tan importante para nosotras y nosotros en nuestros pueblos, en donde creo que la ciudadanía guatemalteca tiene que también aprender, ¿no? Tiene que aprender. ¿Qué es eso del pishap? ¿Qué es eso del consejo? ¿Qué es eso del diálogo? Como muy bien le dicen las autoridades ancestrales. ¿Cómo es la organización, verdad? Claro, ¿cómo es la organización? Las mismas autoridades nos han enseñado a decir, no es negociación, no es apertura de diálogos en donde deliberamos, analizamos, vemos un problema, pero estamos dialogando y tomamos decisiones, pero en acuerdo, ¿verdad? Y en donde nadie salga con ventajas, sino que al contrario, creo que es un ganar de ambas partes, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido hay sabias enseñanzas
de las autoridades ancestrales, ¿verdad? No solamente de un consejo, sino que también si haces daño, cuidado, porque está la ley de la compensación, ¿no? Te puede pasar algo malo. Entonces, son como los pilares que forman a las autoridades y a las comunidades ancestrales, ¿verdad? Y hay otros elementos que también juegan dentro de este papel importante de valores ancestrales y que los hemos aprendido. Yo aprendí muchas cosas de mi papá, por supuesto, pero aprendí, por supuesto, yo detrás tenía dos grandes mujeres, a mi mamá y a mi abuela, canela fina, ¿no? Entonces las canelas finas eran ellas dos, en formación de temple, carácter y todo lo demás, ¿verdad? Pero mi papá tenía unas cosas tan importantes, lo pongo así tan sencillo, pero para que vean. Mi papá nos enseñó, por ejemplo, a desgranar la mazorca y la desgranábamos de distintas formas, ya sea a mano o en redes pequeñas y a porrearlo, ¿verdad? Todo el maíz salía y nos ponía un cajoncito, el almul o almud, que es la medida, de 10 libras. Entonces nos decía, bueno, vamos a medir el maíz o el frijol, lo ponemos en aquel cajón que tiene un quintal, pero eso sí, ni un grano más ni un grano menos. Justo, cabal. Muy bien. ¿Cómo trasladé yo eso a la política pública cuando yo fui ministra de Estado, por ejemplo? Yo fui ministra de Estado y me acordé de ese ejemplo. Es uno de las decenas que yo viví. Tantos. Entonces yo dije, ¿cómo voy a trasladar yo esa medida de almul a mi administración y a gestión de este ministerio? Perfecto, yo tengo que ser cabal. Tengo que ser justa, transparente y debo rendir cuentas porque aquel quintal de maíz en ese cajón tiene que salir cabal. Entonces, si yo tenía un presupuesto de 2 millones, tenía que rendir cuentas de los 2 millones. Es una traducción de una práctica ancestral a la vía pública. Entonces, yo creo que sí, en ese sentido, nuestro pensamiento cosmogónico, conocimiento tradicional, es una práctica que la llevamos siempre y que lo que tenemos que tener es la oportunidad, porque viene el conocimiento y la habilidad práctica de trasladarlo y traducirlo a política. Y en todo, bueno, mire, muchísimas cosas en qué pensar de lo que nos comparte y quiero pasarle ahora la pelotita a Amílcar, quien además fue candidato presidencial también y tiene mucha experiencia en temas de organización y esa es una palabra que creo que vale la pena explicar un poco más porque hemos estado escuchando y para muchas personas lo conversábamos, esto de la organización de los 48 cantones, a lo mejor, y son términos que escucharon por primera vez, ¿verdad? Que puede parecer mentira en pleno 2023, pero que es una realidad. Entonces, ¿cómo se organizan los 48 cantones? ¿Cómo toman decisiones? ¿Cómo es que se logra hacer una convocatoria a nivel nacional? ¿Cómo funciona? Bueno, muchas gracias primero por la posibilidad de compartir. Creo que me siento primero muy honrado por la coincidencia, muy feliz aquí con doña Oti, por supuesto, con Olinda, con esa capacidad de dirigir y poner en debate nacional muchos temas. Yo creo que Guatemala está viviendo una crisis en sus ciclos normales. Vimos la revolución liberal, la revolución del 44, la guerra, la paz, el intento de construcción de paz. Y hoy estamos llegando a un estallido social que reta a la institucionalidad de Estado. Y el principal retador son los pueblos indígenas. Yo quiero reclamar un poco de justicia, porque no solo son los 48 cantones. Hoy mismo 48 cantones no está deteniendo la resistencia y la petición de respeto de la democracia. Es Sololá, por ejemplo. Claro. Son los Xixiles de Nevaj, Chajul, Cotzal. Pocos esperábamos que se levantara Chichi y se levantó Chichicastenango, a pesar de que no creímos que lo hiciera por su historia, ¿no? Cada pueblo tiene su historia. Entonces, las Verapaces se levantaron, la gente desde las Verapaces hizo sus caminatas, Chimaltenango, la histórica resistencia de Comalapa, un pueblo muy sufrido y golpeado por la guerra, donde se cercenó mucho de sus líderes, de sus liderazgos, fueron asesinados brutalmente por la guerra o en la guerra.
Hoy vemos a los pueblos indígenas. No hubo una coincidencia y un plan, y quizás eso es una debilidad. Pero hay una consecuencia maravillosa, que como bien dice doña Oti, hoy el país se vio por fin al espejo. ¿Cuántos millones de guatemaltecos o miles de guatemaltecos urbanos no conocen más que Panajachel, El Lago, Antigua y qué sé yo? Pero hoy vieron la otra parte del país, que es su diversidad, su pluralidad. Mucha gente no ha entendido desde las universidades incluso que hay sistemas jurídicos propios de los pueblos, que hay sistemas políticos. Los 48 cantones, entonces, ahora respondiendo a la pregunta, son estructuras propias de los pueblos, que me parece maravilloso también el reclamo al presidente electo, Bernardo Arévalo. Recordemos que fue la revolución que consolidó la autonomía municipal y con ello la pérdida de las autoridades indígenas. Ese es un reclamo de las autoridades indígenas hoy. Venimos 70 años después a decirle al presidente, con su papá perdimos nuestra autoridad. Y aquí estamos, y aquí seguimos. Y son las autoridades indígenas que le están dando el bastión más importante de sostenibilidad política al nuevo gobierno. De gobernabilidad. Y el reto a la gobernabilidad. Entonces, a mí me parece muy aleccionador esto. Los pueblos indígenas están retando a la institucionalidad, al Estado. Como bien dice doña Oti, va a haber un antes, un después. Hoy el gran tema puesto sobre la mesa es la construcción de un nuevo modelo de Estado. No está en la agenda del nuevo gobierno, no es un objetivo del nuevo gobierno. Es más, el nuevo gobierno, desde el planteamiento del plan de trabajo de Semilla, no es precisamente la reforma estructural del Estado. Pero al momento en que vienen las autoridades indígenas, retan, trasciende más allá de un gobierno, es al Estado mismo. Entonces yo creo que ese es el gran valor conquistado, una sociedad plural, por fin nos vemos, la juventud ve un conjunto de pueblos indígenas su propio sistema, el reto al Estado a su propia redefinición política, ideológica y filosófica, y por supuesto que entonces se generan un conjunto de expectativas. Va a ser difícil para el nuevo gobierno entablar un modelo de diálogo. Yo creo que ese es el reto más importante que tiene el presidente Arévalo. Crear un espacio de diálogo y propuesta de los pueblos indígenas en el ejercicio del poder. No hacerlo sería un gravísimo error. Si venimos y repetimos los sistemas y las formas de los gobiernos autoritarios, el patriota viene y mata a 8 hermanos quichés en Totonicapán en esa protesta del kilómetro 169 en Alaska. Viene Jimmy Morales y encarcela a la gente. Y vimos los cientos de gentes en las marchas, la gran marcha del agua que encabeza a las mujeres de Cajolá, etcétera. Yamatei, un desprecio total, quita el presupuesto a la lucha contra la desnutrición. Ahí hay acciones que podemos llamar incluso genocidas. Están matando a la niñez indígena. Ante esa realidad y ante la llegada del nuevo gobierno, los retos son mucho más profundos. No es solo ponerle presupuesto para las escuelas o hospitales, que es importantísimo. No, el reto es el análisis profundo, estructural, ideológico y conceptual del poder. Y lo están haciendo las mismas autoridades indígenas. Yo creo que por ahí hay una primera plataforma de debate. Bueno, en realidad, y recuerdo que cuando conversamos esto también de alguna manera en la entrevista cuando era presidenciable, nos hablaba usted de ese modelo de Estado, ¿verdad? Ese modelo que sería interesante, doña Oti, también conversar acerca de cuáles son esos elementos que debe tener un nuevo modelo, ¿no? Cómo debería constituirse, qué debería estar incluido en un nuevo modelo de Estado. Bueno, yo me sumo a las palabras de Amílcar y solo le agregaría algo. Los pueblos indígenas, miren, después del detonante del robo y al asalto al Tribunal Supremo Electoral y el robo de las cajas de las actas 4 y 8, ese fue el detonante, porque las autoridades de Occidente, autoridades ancestrales, ya habían dejado un tiempo límite para que respondiera la fiscal,
No hubo respuesta, tampoco hubo reacción todavía de ellos, pero ellos estaban todavía sopesando. Esperando el momento. Pero llega ese detonante y entonces creo que a partir de esa fecha, los pueblos indígenas allanaron el camino para Bernardo Arévalo y Karin Herrera. ¿Por qué digo allanaron? Porque la fuerza total de los pueblos indígenas, el levantamiento de los pueblos indígenas y el levantamiento de la metrópoli, eso fue, y no solo la metrópoli, fueron todas las ciudades. Quetzaltenango era que ardía eso, pues. Quiché, Chichicastenango, 3 días ahí en plena protesta. Entonces creo que un levantamiento nacional. El levantamiento nacional. Pero quien allanó, ahí sí que el camino fueron los pueblos indígenas. Entonces, para irnos encaminando a su pregunta, creo que fue un llamado de atención, no solo para Bernardo Arévalo, para el equipo de Semilla, para el mismo Estado. Es un llamado también. Entonces, ¿cómo empezar? Yo creo que hay que empezar. Hay propuestas de organizaciones, de pueblos indígenas, de organizaciones mixtas que han entendido cómo debe ser un Estado. Yo considero que hoy es el reto fundamental de Bernardo, ¿verdad? Él tiene que empezar a un diálogo abierto sobre la construcción del Estado guatemalteco. ¿Cómo debe ser? Desde la perspectiva de los pueblos indígenas y desde la perspectiva de todas las organizaciones. Entonces él tiene que estar muy proclive a los diálogos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que es uno de los aspectos que le tiene mucho miedo el sector empresarial tradicional. Algunos ya por lo menos se han abierto, han entendido que la cosa es nacional, no es solamente de ese sector, pero sí les ha costado, por supuesto. Entonces yo creo que la construcción de un Estado está planteado en donde podamos entender, en primer lugar, desestructurar este Estado, no como está en sus 3 poderes, no, tiene que haber también otros poderes, al menos así lo veo, y que deba tener, por supuesto, la participación plena y efectiva. ¿Qué es eso de efectivo? ¿Verdad? Lo efectivo es de que vengan las juventudes de los departamentos, de los pueblos indígenas, que nos encontremos las juventudes, pues, por ejemplo, las mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido los pueblos indígenas ya tienen una propuesta, claro, tienen una ruta. No podemos hacer ahorita una transformación porque eso requiere, bueno, aquí está Milka que es abogado, diputado, pero nosotros lo hemos entendido también así, que hay una hoja de ruta para la construcción de un Estado plurinacional, con la representatividad de todas las naciones que tiene. Es que Guatemala tiene naciones, ¿no? Las naciones son los pueblos indígenas. Cada pueblo indígena es una nación, ¿no? Entonces tiene toda su estructura, su cultura, su cosmovisión, su visión, su espiritualidad, todo lo tiene. Y hay un entendimiento muy plural. Las mismas autoridades dicen, bueno, estamos frente al Ministerio Público. Ahí han llegado católicos a decir misa, han llegado a hacer cultos los evangélicos y han llegado también los ajquijaps, o sea, los señores de la práctica espiritualidad maya, ¿no? Entonces hay un entendimiento de lo que es la pluralidad también en el ámbito religioso, pero también tiene que haber otras pluralidades, ¿no? Los idiomas, las formas de ver la vida. Entonces, ¿cómo lograr entonces esa participación dentro de un Estado para que deje de ser monocultural? Tiene que ser pluri. Entonces, en este sentido, sí hay propuestas, pero sí se requiere, como digo, una ruta, y la ruta tiene que ser desde la perspectiva jurídica, no simplemente lanzar una reforma, pero eso la puede ir planteando tiene que ir construyendo. El nuevo presidente, ¿no? Creo que tiene que hacer un llamado para buscar una armonización de las propuestas y buscar la convergencia, y entonces dejarla como propuesta, ¿no? Lo ideal sería que se hiciera ahora, pero no tenemos condiciones. Miren cómo está el Congreso constituido, tenemos un Congreso que va a estar siempre haciéndole la vida imposible al binomio y a los nuevos diputados del partido Semilla, ¿no? Entonces, y a los diputados también progresistas de otros partidos. Entonces, esa es la consigna de ellos. Entonces, ese es otro elemento que también deben verlo
Debe verlo la ciudadanía que se levantó ahora. Entonces, el levantamiento de los pueblos indígenas también le están poniendo ya el ojo y el oído al Congreso de la República. Entonces va a ser tal vez la segunda institución que podamos rodearla, pues, y vamos a tener que hacerlo de alguna manera. ¿Cómo poder entonces? Es que tenemos mucho poder. Incluso los pueblos deberían de condicionar a sus diputados, pero allá en la cabecera, allá en su departamento, y decirle, esta iniciativa de ahí no deben aprobarla, ¿no? Porque va en detrimento del pueblo de Guatemala. Este presupuesto no debe ser aprobado, y si no, de aquí te sacamos, pues, o algo, a tomar una medida, aunque eso no lo hacen las autoridades ancestrales, solo lo digo así porque ni modo va, pero no lo harían, tendrían que buscar una estrategia también de diálogo, como ellos dicen, ¿verdad? Y si no, condicionales, mira, la próxima contienda no vas, pues. Mira, fascinante la conversación, la verdad, fascinante la conversación. Hay una interrogante que creo que está en el ambiente también, más de un mes de este levantamiento. La gente sigue enfrente del Ministerio Público, las peticiones han sido muy claras de la renuncia de ciertos funcionarios, de la fiscal y de otros funcionarios. ¿Qué pasa, Amílcar, si estas renuncias no llegan? ¿Cómo están viendo ustedes eso? ¿Cuál es la lectura? Yo creo que no se van a dar, lamentablemente. No se dan, pero yo creo que a pesar de que las peticiones directas, inmediatas de la población es la renuncia de ciertos funcionarios, voy a retomar lo que estaba diciendo doña Oti. Aquí el tema es que hubo un levantamiento social, estrictamente político, que ya visto en retrospectiva de los últimos 2 meses después de la elección, nos estamos dando cuenta de que sin duda que esta gente hubiese votado el proceso electoral. Fueron los pueblos indígenas quienes defendieron el actual proceso electoral. Este mes de protestas le han dado la posibilidad de la estabilidad institucional al Estado guatemalteco. Y como insisto, no era un objetivo exactamente definido, pero los pueblos indígenas le dieron la estabilidad y contagió, eso es lo maravilloso, contagió a la población de muchos estratos económicos y de una diversidad multiétnica, por un lado. Entonces ya hay una conquista importante. Creo yo, esperaría no equivocarme, creo yo que Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen van a tomar posesión el 14, dadas estas circunstancias, a pesar de que todavía amenaza a la fiscal general que la próxima semana va a lanzar todas las pruebas para la narrativa del fraude, ¿no? Y de la posibilidad de anular las elecciones, que me parecería gravísimo para el país. Eso por un lado. Segundo, por eso no es tan relevante, es importante, pero no es determinante en la coyuntura si renuncia o no la fiscal general. A mí me preocupa más posibles reformas, porque entonces estamos reformando otra vez la ley del Ministerio Público de manera casuística. Claro. No movamos a Tel Maldana, entonces reformamos la ley. Ahora sí movamos a la señora otra vez y reformamos la ley. Por ahí hay un diputado que dice que 50,000 firmas o 5,000 firmas. Por Dios, le cae mal a la televisión nacional un fiscal general y en 3 días tiene sus 500,000 firmas. Claro. Estamos destruyendo la institucionalidad. De ahí aparece otro diputado y dice que una comisión del Congreso, hágame favor, fiscalice al fiscal general. ¿Qué es eso? Estamos destruyendo institucionalidad. Eso es peligroso. Entonces, por eso creo que está perdiendo relevancia ante otros temas mucho más relevantes. 4 ejes creo yo que tendría que tener un impulso de transformación que debería el gobierno del presidente Arévalo considerar. 1, iniciar una profunda reforma educativa. No podemos seguir con este sistema educativo atrapado con una docena de mafiosos liderados por el sindicato de Joviel y la danza de millones de corrupción definidos también en una masa manipulable de 22,000 contratos no permanentes en el Ministerio de Educación, por ejemplo. Porque ese es el clientelismo y el poder de los diputados y de muchos funcionarios, porque están ahí jugando con la voluntad de la gente. Contrato cada año y hay una movilización. Segundo,
que implica una reforma educativa, educación bilingüe, educación desde el pensamiento de los pueblos indígenas, retomando conocimientos ancestrales. Segundo, una reforma al sistema de salud. Primero, la salud primaria no llega, hay una grave desnutrición, hay una atención, no llega la atención médica, pero el 90% en el área rural, y en el área urbana no puedo dar estadísticas, pero en el área rural, el 90% de la atención materno-infantil descansa en 22.500 comadronas del país que no le cobra ni un centavo al Estado. O sea, nuestros pueblos asumen el trabajo del Estado. Entonces, si hacemos una reforma en el tema de salud, es una reforma profunda. Ad honorem, además. Y es ad honorem. Tercero, creo yo que el tema del diálogo, el diálogo con los pueblos indígenas es fundamental. Diálogo y representación democrática. Ya tenemos que perderle el miedo a la representación político y democrática de los pueblos. Hoy vemos que fue un fracaso y es la caja chica etnicista de gobierno, el FODIGUA, por ejemplo. Eso debe cambiar. Son las autoridades. Hoy no vimos organizaciones ONGs, no. Hoy vimos autoridades. Es que es la sociedad. Entonces, hay que hacer el relevo para que las autoridades ejerzan su capacidad representativa. Eso implica una reforma política del Estado. ¿Y qué si en vez de tener 4 diputados en Totonicapán, tenemos 3 en elección, la que tenemos de normal, y que las autoridades elijan su representación? Y en Sololá, que la alcaldía indígena elija su representación. Y en Chichicastenango, los ixiles y los quichés del quiché, que se pongan de acuerdo. Y vamos sacando una representación y tenemos una cuota importantísima de representación democrática en el Estado y en un régimen parlamentario. Y por último, creo que es importante iniciar una profunda transformación del modelo económico. Tenemos un modelo económico de explotación. Tristemente, no digo todos, pero la mayoría de empresarios, ¿qué quieren? Impunidad para explotar a sus trabajadores e impunidad fiscal. Esa es la gloria de los empresarios guatemaltecos. Entonces, aquí hay que transformar a partir del modelo de recaudación tributaria y de producción de la riqueza. Eso incluye recursos naturales, estratégicos y las condiciones de la producción de la riqueza del país. Ese es otro de los reclamos de los pueblos indígenas. Entonces, todo eso es una reforma estructural del Estado. No lo podemos lograr solo reformando la Constitución. Hay que iniciar con políticas de Estado que el siguiente gobierno, esperaríamos, empiece por lo menos a lanzar, a sentar las bases de un proceso de transformación. Mire, yo me sumo con lo que dice Amílcar. Hoy con esta fuerza de levantamiento de los pueblos indígenas, esta es segunda vez que lo estamos diciendo en la mesa, sí le tiene que poner muchísima atención el gobierno de Bernardo. Sostuvieron este tiempo tan difícil y que lo van a mantener hasta el 14 de enero según las autoridades ancestrales. Eso garantiza. Segundo, yo diría que él tiene la responsabilidad ahora del diálogo permanente con las autoridades ancestrales, no ONGs, porque también en el mundo maya o los pueblos indígenas hay ONGs. No, pueden ser invitados, pero el diálogo va a ser con las autoridades ancestrales, por una razón. Además, deben ser también partícipes, lo que está diciendo Amílcar, ¿verdad? Deben ser actores fundamentales dentro del gobierno de Bernardo, porque si no le puede cobrar la factura. Entonces, la gobernanza la tiene que él mantener de esa manera, ese diálogo permanente y la participación activa y proactiva de las autoridades ancestrales, no ONGs, porque yo soy parte de ONGs, pero claro, me encantaría ver, pero a las autoridades ancestrales por su organización y que estamos cerca, por supuesto. Y lo otro, con lo que dice Amílcar, yo siempre he dicho que aquí Guatemala puede cambiar, sí, solo sí, si los gobiernos, pero hoy trae ese reto Bernardo, sería darle la educación preescolar nacional, adecuada, bilingüe, intercultural, de calidad en las comunidades. Esa es una deuda histórica que hay que darle a las comunidades. Y por otro lado, hay que, digamos, hacer de que la educación básica, la de los 3 años, sea gratuita
con becas, con comedores escolares, para que la juventud que viene de los cantones, de las aldeas, puedan también tener su almuerzo ahí, para que tengan 2 jornadas. Y de repente me van a decir, ¿y con qué presupuesto? Ah, muy bien, hay privilegios. Quite los privilegios. Haga una breve reforma fiscal. Y el pueblo, las autoridades ancestrales y el levantamiento de Guatemala le puede ayudar. Claro que sí. Hoy ese es un mecanismo muy importante que hay que verlo. Pero si él le tiene que poner el 100% que él piense que Juan José Arévalo, con sus gobiernos escolares, que creó en todas las escuelas, dio la oportunidad para el fortalecimiento y la creación de la democracia en la conciencia de los niños y de los jóvenes, con el autogobierno de las escuelas, con las juntas y los consejos escolares. Eso debe él retomarlo y reproducirlo en todas las escuelas nacionales. Entonces sí vamos a tener un país sumamente democrático e incluyente. Miren qué interesante cómo vamos avanzando el tema de fondo, ¿no? Porque en realidad tiene una base este reclamo, este levantamiento que va más allá de la coyuntura, ¿verdad? No es solo coyuntural, sino que tiene una base de todos esos reclamos y deudas históricas que de alguna manera pues siguen estando vigentes y que tenemos muchísimo que trabajar en esa dirección. Y ustedes han hablado de un tema que me parece a mí también importante comprenderlo un poco más, doña Oti lo mencionaba al principio también, y es que la diversidad dentro también de los pueblos indígenas, es decir, no es un solo pensamiento, no es una sola voz, también ahí hay diversidad, y creo que vale la pena comprender muchísimo más esto. Yo creo que es importante iniciar, que va a ser un largo camino, iniciar un proceso para conocernos. Los guatemaltecos no nos conocemos a nosotros mismos. Por ejemplo, tan pequeño el ejemplo, pero autoridades indígenas, don Luis Pacheco creo que se llama el alcalde indígena de Totonicapán. Él termina ya su periodo. Ya termina. De hecho, esta semana creo que están en elecciones para nuevas autoridades. Inicia la fase de la transmisión de las consignas, le llaman ellos. Pero ahora va a haber, ¿cómo le llaman? Transición. Sí, no, pero hay un proceso de traslado de consignas, porque el nuevo tiene que seguir la misma ruta. Claro. Y el 1 de enero entrega la vara, y es toda una construcción cultural histórica. En cada cantón tiene su propio ejercicio, nombra una junta directiva y lo preside el alcalde comunitario. Entonces, los 48 cantones, por eso es importante, porque tienen una movilización extraordinaria y una organización extraordinaria. Cada cantón tiene su propia estructura, sus propios caseríos, su junta directiva, y hay la asamblea de los presidentes de los 48 cantones que eligen 2 representantes. Entonces, uno llega a la sala parlamentaria de los 48 cantones y hay sillas. Y hace como 30 años llegué por primera vez y me pareció interesante. En una silla dice Cantón Vázquez, por ejemplo, hay un Cantón Vázquez, primera quincena. Cantón Vázquez, segunda quincena. Dicen las sillas. Cantón, no sé, no me acuerdo los nombres de todos los cantones. Primera y segunda quincena. Y yo digo, ¿y eso qué significa? Están de turno, porque también tienen que trabajar, el trabajo es ad honorem. Entonces está ejerciendo su primera quincena y deja su silla vacía el otro, porque juntos hacen el poder de cada cantón. Y se cambian cada año, nadie puede servir más de un año porque sería abusar de su persona. Se van a Estados Unidos y ahora ya a través del Zoom participan en las asambleas plenarias. Y cuando no están y les toca servir, el que está allá afuera paga o intercambia o llega a un acuerdo con un hermano, con un primo y hace su servicio comunitario. Distinto es Chichicastenango, hoy hay un principal general vitalicio. Él nació para ser principal general, lo forman para ser el principal general y toda la vida. El alcalde comunitario lo cambian cada 4 años. En distinta lógica del Tribunal Supremo Electoral. Igual el cabecera de pueblo de Santiago Atitlán. Él nace para ser cabecera de pueblo. Entonces, la autoridad de Santiago
fue que precisamente la penúltima masacre de la guerra en Santiago Atitlán, quien tomó control fue el cabecera de pueblo. Entonces, cada comunidad, cada autoridad, la alcaldía indígena de Santa Cruz del Quiché, la alcaldía indígena de Nevaj, con sus lógicas distintas. En Alta Verapaz les llamamos los padres de la tierra o las madres de la tierra, el líder comunitario principal. Entonces, el gran reto hoy es conocernos. Al empezar a conocernos, yo sí sigo creyendo en la reforma estructural del Estado y en la construcción del Estado plural. Pero no es nuestro plan de gobierno, digo a veces, no es nuestra propuesta. Entonces creo que sí se pueden dar pasos importantes que sienten las bases de una transformación. Y aquí, ojo con eso, el nuevo gobierno tiene que valorar el respaldo que los pueblos indígenas le dieron. Desde una perspectiva pragmática, más allá del voto, porque finalmente los cascos urbanos eligieron a Bernardo Arévalo, pero no fueron los cascos urbanos. Claro, si uno viera el mapa de Guatemala, los votos no se distribuyeron por ahí, ¿verdad? No son. Sí. Entonces, por eso es relevante. Claro. La apuesta de los pueblos indígenas llega a un hartazgo de tal manera que hoy le están apostando al nuevo gobierno para iniciar un proceso de transformación. Y eso me parece maravilloso, que seamos testigos de un proceso que va más allá de los partidos políticos, más allá de un gobierno, más allá de un ministerio. Vamos a que el debate hoy en el país es cómo empezamos a sentar las bases de una verdadera transformación de Estado. Mire, no podríamos estar más de acuerdo en esto de conocernos, de hecho en la Fundación, y creo que ustedes son testigos, les consta, durante todos estos 15 años de trabajo siempre hemos estado tratando de abrir espacios, de oxigenar las ideas, de espacios de encuentro, de plataformas de diálogo, precisamente porque creemos que aún hoy en día no nos conocemos, francamente no nos conocemos y no podemos trabajar juntos si no nos conocemos, si no nos reconocemos también. Yo miro que doña Oti me ve, no. me ve muy profundamente. No, estaba pensando en la palabra clave que usan las autoridades ancestrales, el yacataj de la vara. Yacataj. El yacataj de la vara, ellos lo utilizan muchísimo. ¿Y qué significa eso? Qué bueno sería que Guatemala tomara ese término nada más, el yacataj. ¿Qué es eso? Es la toma de conciencia. Es la toma de conciencia con base a las realidades en que se vive, pero también como se toma la conciencia, entonces hay también el compromiso de accionar, hay compromiso de servir. Y como dicen los de Toto, pues me toca mi cashcol y se va. O sea, es un término utilizado, es un término quiché que se identifica como el servicio que voy a dar por un año, ad honorem, si quieren con este término, no está devengando un solo centavo, es el servicio. Era lo que decía también Amílcar al ver esas sillas, ¿verdad? 15 días de servicio ahí. Y si hoy se fueron a Estados Unidos, también tienen que hacerlo, desde allá. Y además, a quien le tocó la comisión del bosque, tiene que ir a ver el perímetro del bosque, que son kilómetros de kilómetros, y le han tocado a mujeres. Y las mujeres van a reconocer el perímetro del bosque que tienen ellos, porque es la vida, ¿verdad?, de Toto. Pero cada comunidad, cada pueblo, tiene también dónde está su territorio, lo que nosotros denominamos la libre determinación, ¿verdad? Entonces yo creo que en este sentido hay elementos de aprendizaje a nivel nacional, y no solo nacional, a nivel latinoamericano, claro, y del mundo. Sí. ¿Quién ha conservado los bosques? ¿Quién ha librado al planeta? Han sido las resiliencias y los conocimientos tradicionales y ancestrales de los pueblos indígenas. Y por eso es que los científicos de las Naciones Unidas siempre dicen en los foros internacionales, con ese término, hay que voltear a ver a los pueblos indígenas, porque ahí es en donde nosotros debemos de aprender de cómo proteger el planeta. Que además usted usa un término que ahora pues se ha acuñado muchísimo, ¿no? La resiliencia, que es relativamente nuevo el término como tal, pero de muchas cuestiones que los pueblos indígenas han tenido como forma de vida desde siempre, ¿no? Desde siempre. Yo creo que también debemos ver, no estamos descubriendo el agua azucarada. Hace, ¿cuánto? 80, 90 años, más o menos, o 100 años ya, la Revolución Mexicana.
el gran aporte del pensamiento indígena al derecho universal es lo que hoy llamamos el derecho social. El derecho social no vino de Roma, ni del derecho romano, ni del derecho español, ni del derecho francés. El derecho social es lo que aquí llamamos nosotros el derecho comunitario. La visión filosófica comunitaria, México lo transforma académicamente en lo que llamamos hoy en el derecho social. Ese principio filosófico de Benito Juárez, el primer indígena presidente en México, de el respeto al derecho ajeno es la paz, no es el principio individualista de la filosofía del derecho del yo, mis derechos, derecho humano, derecho personal, derecho civil, no, es el derecho del otro. Hay un filósofo alemán, Carlos Lenkestor, que hablaba de la otredad. La otredad. Entonces, ¿cómo integramos la visión filosófica de los pueblos en la construcción de la democracia, en la construcción del modelo económico, en una construcción jurídica? Las autoridades indígenas le resuelven por lo menos el 40% de la conflictividad en el país al organismo judicial sin gastar un solo centavo. Y la nosotridad, que usted también lo aborda. Y de ahí viene el ejercicio la otredad y la nosotridad. Y la nosotridad, que es otro principio filosófico. Entonces, tenemos mucho que aportarle a la construcción de un nuevo modelo de Estado. Y yo, con una visión bastante optimista, diría yo, lo veo y creo que estamos ante una nueva etapa de la historia de nuestro país. Una nueva generación que, a pesar de que nació de las profundas posiciones racistas y de desprecio y de genocidio a nuestros pueblos, también hay una juventud mestiza ávida de querer conocerse como país y como sociedad. Y eso me parece muy esperanzador, porque vamos a tener Guatemala para rato y con otra visión, con otro diálogo, y pues nos guste o no, y puede ser pesado para el nuevo gobierno, pero les tocó un momento de crisis política institucional en donde los poderes y lo que llaman el capital emergente del narcotráfico, crimen organizado, etcétera, los mismos pueblos están hartos de eso. Y entonces nos están sacudiendo a los políticos, a las instituciones, y la apuesta creo yo que es esperanzadora. A pesar de que estamos en una crisis terrible, que si va a haber Corte Suprema nueva, que si es una montaña rusa de emociones todos los días. El Tribunal Supremo Electoral se va a la cárcel, que si va a haber, se va a demostrar el fraude. Todo ese cúmulo de conflictividad en la sociedad está permitiendo que emerja una forma esperanzadora de debate político y de construcción política del Estado. Es una gran oportunidad también, porque como hablábamos desde el principio, probablemente el país ha tenido pocos puntos de inflexión tan relevantes como el que estamos siendo testigos y también protagonistas. Un levantamiento como el actual no ha habido antes. No lo habíamos visto, no lo habíamos visto, por eso nos parecía tan interesante escucharles para ver esas perspectivas que, como ven, pues ya nos hemos ido a los temas más de fondo, y yo estaba, mientras los escucho hablar, estaba recordando pues esta parte, ¿no?, de que tiene mucho de la filosofía, de la cosmovisión que está en el Popol Vuh de los mayas, ¿no?, el libro sagrado, de no juntar las ideas, sino los propósitos, y ponerse de acuerdo y entonces tomar decisiones, ¿no? Probablemente es lo que nos toca ahora, y por eso era también, sigue siendo tan importante comprender todo lo que usted nos decía, Amílcar, de cómo toman las decisiones en los diferentes lugares del país, en los diferentes pueblos. No es lo mismo, no son todos iguales, no es el mismo proceso, no es el mismo procedimiento, no podemos unificar y decir, no, todo es así. Hace falta no solo conocerlo, sino en esa construcción jurídica que estamos conversando, pues poner mucho en común, ¿verdad? Poner mucho en común. Yo miro a doña Oti que sigue tomando notas ahí. Nos va a dejar un chivo. Nos va a dejar un chivo de... No, es mi chivo. Es su chivo. Miren, muy interesante. Yo quisiera dejarles el micrófono para tener pues un mensaje final de parte de ustedes. Seguramente nos vamos a seguir encontrando en todos estos propósitos y en todos estos espacios que vamos a seguir contribuyendo también de la forma que podamos, pero queremos escuchar ese mensaje final de ustedes a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este interesante diálogo.
Bueno, yo dejaría como lección aprendida de este levantamiento de los pueblos indígenas en que Guatemala pueda reencontrar ya los caminos de una sola patria con su diversidad, ya que podamos entendernos que somos de la misma patria, de los mismos 108.000 kilómetros cuadrados y pico, ¿verdad? Y que tenemos el gran privilegio de ser, porque es patrimonio universal, ¿verdad?, de ser diversos y diversas. Entonces, creo que el fruto fundamental es ese encuentro, que nos podamos encontrar y así eliminaríamos totalmente los flagelos colonizantes como el racismo, la discriminación, la homofobia, quitar todos esos elementos que discriminan al ser humano. ¿Quién es uno como para decirle a alguien, mire, sea igual que yo o que seamos todos? No, yo creo que no hay uniformidad o como decimos también, es cierto, somos seres humanos y humanas y que hay ese privilegio enorme de ser diferentes y que esa es la riqueza fundamental para encontrar caminos viables, asequibles para toda la población guatemalteca, que todos vayamos construyendo entonces una patria grande con una estructura distinta, no a la que tenemos. Hay que reestructurar el Estado guatemalteco, a fin de que Guatemala no sea un país que refleje indicadores sociales de su desarrollo, en donde estemos representando indicadores de desnutrición, de muerte materno-infantil, de violación de niñas, violación sexual de niñas y adolescentes, tener madres acá de 10 años y niñas torturadas desde esa perspectiva, en donde tengamos ya un país eminentemente con grandes valores, pero si nos encontramos, si seguimos con la misma mirada y con aquellos pensamientos que han fundamentado y reproducido el racismo, como aquellos que han dicho que hoy los indios ya vienen de la montaña y nos vienen a matar o algo, ¿verdad? A vengarse, es la cosa. Ese es un pensamiento eminentemente racista y equivocado, ¿eh?, de las personas o aquellas personas que quieren negar también la memoria histórica de Guatemala. Si la hubo, el genocidio hubo aquí en Guatemala. Entonces, ¿cómo reparar eso? Yo creo que sí podemos hacerlo, encontrándonos, y que haya entonces una institucionalidad fuerte en Guatemala, que imparta verdadera justicia, y que tengamos los nuevos modelos educativos, económicos y un nuevo modelo político. Y para esto creo que sí, Guatemala es lo suficientemente capaz para realizarlo. Yo creo que ese es el llamado. Reconstruyamos Guatemala, repensemos el Estado y repensemos sus modelos educativos, económicos, judiciales, etcétera. Pero todos juntos, ¿verdad? No sacar ventaja, porque si se saca ventaja, entonces volvemos otra vez a este esquema que estamos tratando de eliminarlo, ¿no? Muchas gracias, doña Oti Amílcar. Gracias. Yo creo que es importante partir de también comprender que somos parte de un todo global. Estamos enfrentando efectos del cambio climático y como país tenemos retos extraordinarios donde debemos poner atención y donde como pueblos, los pueblos indígenas tienen mucho que aportar. Hoy estamos ante una interesante convergencia de realidades y de interpretaciones y retos. Los retos globales del mundo. El siguiente tema es el replanteamiento ya no de una bipolaridad, sino multipolaridad en el mundo. Rusia, China, Estados Unidos, los BRICS. Guatemala juega un rol geopolítico importante hoy, importante en el análisis, porque en toda Centroamérica todos se arman relación con China, Rusia y Estados Unidos con el pendiente, ¿no? Entonces, esos escenarios van a también ser determinantes en lo que como sociedad hagamos. Y, por supuesto, el gran reto es iniciar un proceso de garantizar. Yo aprendí una consigna en el derecho como profesor,
el respeto pleno a la dignidad humana pasa por el respeto a las diferencias. Imposible el respeto a la dignidad si no se respetan las diferencias. Solo así podemos lograr un marco de igualdad en el respeto a la dignidad humana. Y eso implica generar un cúmulo de políticas de Estado, de institucionalidad, de reforma jurídica y por supuesto de un nuevo, yo insisto mucho, de un nuevo modelo económico. Un nuevo modelo económico que nos redefina como seres humanos en esa búsqueda de producción de riqueza en condiciones de equilibrio con la naturaleza, que es el gran reto ante la industrialización, que en 200 años destruimos el planeta. Lo que no se hizo en millones de años, lo hicimos en 200 años como seres humanos, los depredadores número uno. Entonces, todos estos retos y desafíos y los tiempos que estamos viviendo como fase deberían ser esperanzadores y a una nueva sociedad. Y en ese contexto, valiosísimo el espacio de debate que nos están ocupando y nos están planteando. Muchísimas gracias. No, la verdad es que si una de las tantas concepciones que podemos tener de política es la gestión del espacio público que todos compartimos, ¿no? Y qué importante es que podamos tener sus aportes y sumar esfuerzos para construir esos caminos de convivencia pacífica, que son al final los que anhelamos, ¿no? Guatemala quiere vivir en paz, quiere vivir en democracia, quiere vivir en desarrollo también, quiere caminos de prosperidad, pero no solo para algunos, ¿verdad? Sino para todos. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por compartir sus conocimientos y sus experiencias con nosotros. Vamos a mantener siempre este contacto y a ustedes también gracias por acompañarnos en estos diálogos de Fundación Esquipulas. Muchas gracias, Olinda.